En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que te has dignado iluminar el mundo con el don del Espíritu Santo, concédenos participar de este mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A lo largo de estos días hemos venido meditando sobre la vida de Cristo, su nacimiento, su vida oculta, su vida pública, y nos adentramos ahora en las meditaciones de la Pasión del Señor, que son tan apropiadas para este tiempo de la Semana Santa. Y en particular os sugiero ahora que reflexionemos sobre la institución de la Eucaristía y que nos pongamos ante el Señor que ha querido entregársenos en este sacramento, el más importante de todos ellos. Podéis hacer esta meditación de varias maneras distintas y yo voy a sugeriros una de ellas, que es tomar el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. En este capítulo, San Juan explica cómo fue la última cena y lo hace de una manera muy curiosa, como enseguida veremos. Como sabéis, San Juan es el que escribe su Evangelio más tarde, de modo que ha tenido tiempo, muchos años, para reflexionar sobre su propia historia personal y también para ver con una cierta perspectiva toda la vida de Cristo. Sus escritos, los de San Juan, nos permiten ver todas las verdades de la fe, no simplemente como un periodista que va tomando notas de lo que ve que sucede de forma inmediata, sino como una persona que ya ha tenido tiempo para permitir que posen en su corazón el efecto de todo lo que el Señor ha supuesto en su vida, y una persona que ha conocido con más profundidad probablemente que el resto de los apóstoles al Señor. Su Evangelio se dice por eso que es el más teológico, en el sentido de que hay una reflexión más profunda y seguramente una comprensión más audaz, más profunda del misterio de Jesucristo. Pues bien, si abrimos el Evangelio por este capítulo número 13, comienza de una manera muy llamativa, porque dice: Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y es curioso porque después de esta introducción, que es una introducción muy solemne, está como enmarcando el acontecimiento que sucede después y lo está presentando con ponderación. Después de decir esto, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, se pone a contarnos cómo fue el lavatorio de los pies. Esto llama mucho la atención porque uno podría pensar, hombre, después de esta introducción tan solemne, lo lógico sería que nos hablara de algo verdaderamente trascendente, un momento que cambiara la vida de los apóstoles, como pudo ser la institución de la Eucaristía o la muerte de Jesús en la cruz. ¿Cómo es que habla así del lavatorio de los pies? Ahora lo entenderemos mejor. Pero una segunda cosa que llama la atención de este inicio del capítulo 13 es que por más que podamos recorrer sus versículos y sus páginas, en ningún momento habla de las palabras que empleó Jesús para convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Es decir, para hablar de la institución propiamente de la Eucaristía, con ese misterio que es la transubstanciación, por el cual se cambia la esencia misma de esa materia, del pan y del vino, para transformarse en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y esto también resulta muy chocante. ¿Será que le arrancaron una página a San Juan de su Evangelio? ¿Será que no lo hemos entendido bien? ¿Cómo es posible que hable con tanto interés de un acontecimiento que parece secundario, el lavatorio de los pies, y que se haya olvidado de algo que es tan fundamental? No, no se ha olvidado. Ahora enseguida lo entenderemos todavía mejor. El lavatorio de los pies, para San Juan, es un símbolo. Es algo que Jesús hizo
para que pudieran entender otra cosa más importante. Por eso Jesús le dice a Pedro, cuando se le acerca a lavarle los pies, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás más tarde. ¿Qué es lo que más tarde entiende Pedro del lavatorio de los pies de Jesús? ¿Qué es lo que Pedro no entiende cuando Jesús se pone a sus pies y sin embargo un poco más adelante sí va a comprender? Pues aquí viene la explicación más importante. El lavatorio de los pies, que es un hecho que sucedió realmente, un hecho histórico que ocurrió al inicio de la última cena, fue un signo de una extraordinaria humildad por parte de Cristo que hizo Jesús para que los apóstoles pudieran entender después la Eucaristía. Y vamos a intentar explicar esto bien. Hay un pasaje de la carta a los Filipenses de San Pablo, en el cual dice San Pablo: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Está hablando aquí San Pablo del misterio del anonadamiento de Cristo, que Cristo se despoja de su dignidad y que Cristo asume el último lugar, el último puesto, el sitio más humilde. Y podríamos preguntarnos, ¿cuándo ha sucedido ese gran anonadamiento de Cristo? Toda la vida de Cristo es ya una humillación y un cierto anonadamiento, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre, siendo todopoderoso se hizo débil, siendo fuerte se hizo vulnerable, siendo eterno pasó a formar parte de nuestro tiempo tan limitado. De modo que toda la vida de Cristo es un cierto anonadamiento y es una cierta humillación. Pero quizá se puede entender que se cumple a la perfección este pasaje de San Pablo en el misterio de la Eucaristía. Porque si humillación fue para Dios rebajarse y hacerse hombre, la máxima y la mayor humillación es que, siendo hombre, se haya introducido en un trocito de pan y se haya puesto así en cada sagrario, en cada comunión, a nuestros pies, a nuestro servicio. El Señor se ha hecho todavía más pequeño que en el portal de Belén para entrar en nuestro corazón por la comunión, por la Eucaristía. De modo que Jesús lava los pies a los apóstoles para que después ellos puedan comprender el sacramento de la Eucaristía. Una vez que los apóstoles le han visto ahí en el suelo, de rodillas, como solían los esclavos arrodillarse ante los pies de los señores cuando éstos volvían de la calle, en una época en la que no estaban asfaltados los caminos. Cada vez que un hombre salía a la calle y hacía unos recados y volvía después a su casa, tenía que lavarse los pies, porque se le habían llenado de polvo los pies casi hasta las rodillas, ¿verdad? Y cuando llovía, pues de barro y se estropeaban y se ensuciaban, ¿no? Y eso las personas sencillas se lo hacían a sí mismas, pero los hombres que eran ricos y poderosos disponían de esclavos para que hicieran esta tarea, para que nada más entrar en casa, a un gesto, se les echaran a los pies y les dispusieran, les arreglaran para que ya pudieran estar con los pies limpios en su hogar. Jesús, en la última cena, como si fuera un esclavo, se echó de rodillas a los pies de los apóstoles y se puso a lavarles, como si ellos tuvieran mucha más dignidad que él, y humillándose por completo el Señor. Y hace esto
para que después los apóstoles puedan comprender qué es la Eucaristía. La Eucaristía es la suprema humillación del Señor. Es que el Señor se abaja más aún que cuando se puso a lavarles los pies. De alguna manera en la Eucaristía está en el verdadero lavatorio de los pies a nuestra disposición, en la suprema humillación. Viene a nuestro encuentro y parecemos nosotros grandes ante ese tamaño tan mínimo de la sagrada forma. Me parece que nos ayuda mucho cuando nos acerquemos a comulgar caer en la cuenta de esto, de que aquel a quien recibo es Jesucristo, que está como en el lavatorio de los pies, arrodillado delante de cada uno, que ofrece su cuerpo destrozado, anonadado, crucificado y que nos invita a comerlo. A propósito de esto, las palabras con las que el Señor instituye la Eucaristía nos ayudan a entender la actitud en la que está el Señor en la sagrada forma. Efectivamente, Él toma el pan y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Tomad, bebed, esta es mi sangre derramada. Esas dos palabras, entregado, derramada, son las palabras que se emplean para hablar de las víctimas que son sacrificadas en el templo de Jerusalén. De modo que Jesús está hablando de que Él se va a entregar hasta la muerte en la cruz y que Él va a derramar su sangre hasta morir en el Calvario. Y cuando nos dice que en la Eucaristía está ahí su cuerpo entregado y está ahí su sangre derramada, nos está haciendo ver que quien está en la sagrada forma es Él dando la vida por nosotros. Es decir, se actualiza en la Eucaristía la presencia de Cristo crucificado, de Cristo humillado que entrega la vida por nosotros. Recuerdo, siendo párroco de un pueblecito pequeño, que un niño en la catequesis de comunión, cuando le explicábamos que en la sagrada forma está Jesús, que es Jesús, que al comulgar no recibimos una cosa, sino que recibimos una persona, y que recibimos una persona que está viva. No es una reliquia, como el hueso de un santo que se murió. No, es Jesucristo vivo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Es Jesucristo, de corazón palpitante. Jesús vivo y resucitado. Pues recuerdo que en este pueblo un niño me preguntó: ¿y qué es lo que está haciendo? Y yo me quedé perplejo por la pregunta. Y le dije: ¿a qué te refieres? Sí, que ¿qué es lo que está haciendo? ¿Es el niño Jesús? ¿O es Jesús ya de mayor? ¿Está sentado? ¿Está dormido? ¿Está hablando? Y esto me hizo pensar mucho. Y después lo entendí. Es Jesús dando la vida. Es Jesús entregándose por nosotros. Es Jesús crucificado, el que está en cada sagrada forma y cuyo corazón palpita en cada sagrada forma. Es Jesús que se pone a nuestros pies como en el lavatorio de los pies y que nos lava como aquellos apóstoles y que nos cura, que entrega la vida por nosotros en la Eucaristía. Es impresionante todo esto, ¿verdad que sí? Bueno, pues cuando Jesús se echa a los pies de los apóstoles, ¿cómo reaccionan estos? La mayoría de ellos reaccionan pues como era natural, con sorpresa, con perplejidad. Pensarían: pero ¿por qué hace esto el Señor con nosotros? Si Él no es ningún esclavo, si nosotros somos
sus discípulos los que tenemos que aprender. Él es nuestro maestro. ¿Cómo se pone Él a servirnos? ¿Cómo lleva hasta el extremo el amor que nos tiene? Así pensarían Andrés y Tomás y Juan. Pero hay dos apóstoles cuya reacción merece la pena recordar porque llaman un poco la atención, ¿no? El primero de todos es Pedro. Pedro es muy amigo de Jesucristo. Pedro le quiere mucho, pero Pedro al mismo tiempo sigue conservando un corazón orgulloso. Y por eso a Pedro le gusta hacer cosas por Jesús, pero no que Jesús las haga por él. A Pedro le cuesta mucho darse cuenta de que necesita ser lavado, que necesita ser perdonado, que en el fondo es mucho más lo que tiene que recibir de Jesucristo que lo que él, que es un poco fanfarrón, le puede aportar. Y por eso reacciona de una manera un poco chocante. Le dice al Señor: lavarme los pies, no me los lavarás jamás. En todo caso te los tendría que lavar yo. Se quedaría pensando, ¿verdad? Y Jesús le dice esta frase enigmática: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Aquí es donde comprendemos que el lavatorio de los pies no es simplemente un gesto pues de higiene antes de cenar, para que ya vayan a la mesa con los pies limpios. Cuando le dice: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo, lo que le está diciendo es: mira, Pedro, yo he venido a ponerme a vuestros pies y a salvaros y a redimiros. Y si no me dejas que te cure, y si no me dejas ser yo quien te salve, entonces no puedo hacer nada contigo. Si no me permites ser para ti tu Redentor y tu Salvador, ¿qué clase de relación quieres que tengamos tú y yo? ¿Qué esperas? ¿Ser mi socio, mi colega? Pero si es que tú eres un hombre débil y pecador, y yo soy Dios mismo venido del cielo para salvarte. Si no me dejas lavarte los pies, entonces ¿qué puedo hacer por ti? Y entonces Pedro reacciona de esta forma siempre maximalista. Él lo quiere o nada o todo, permanentemente actúa así. Y le dice: no, entonces no solo lavarme los pies, sino el cuerpo entero. Y le dice Jesús: uno que ya se ha lavado, solamente tiene que lavarse ahora los pies, y vosotros estáis limpios. De esta frase también podemos extraer un par de cosas preciosas. ¿A qué se refiere con que ya están lavados? Pues se refiere a que ellos ya son de los suyos, de Jesús, seguidores de Cristo, que ya el Señor los cuenta como parte de su familia. ¿Os habéis fijado que al inicio de este capítulo decía: Jesús, habiendo amado a los suyos, los considera suyos? No simplemente son la gente que pasaba por ahí, que ha escuchado algún discurso de Jesús y que le ha suscitado un cierto interés. No, Jesús los quiere como algo suyo, de su propiedad. Son sus amigos a los que Él lleva en el corazón. Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. El extremo es la Eucaristía, que hace presente la entrega del Señor en el Calvario. Bueno, pues Jesús le dice: uno que ya está limpio no necesita más que lavarse los pies. Y vosotros estáis limpios. Esta frase también es sorprendente. Dice: y vosotros estáis limpios. ¿Pero cómo? ¿Es que no conoce Jesús que todos sus apóstoles tienen pecados e imperfecciones y debilidades? ¿Es que no se acuerda Jesús que unos días antes han estado discutiendo sobre quién tenía que ser el más importante? ¿Es que no sabe Jesús que Pedro es débil y esa misma noche le va a negar? ¿Es que el Señor no recuerda que los dos hijos del Zebedeo
habían enviado a su madre para que empujara y los colocara en un lugar distinguido. ¿Es que el Señor no conoce todas sus flaquezas? Sí, las conoce. Pero el Señor les quiere tanto que la mirada que les dirige es una mirada llena de benevolencia y es una mirada llena de indulgencia, de bondad, de cariño. Mirad, cuando queremos mucho a una persona, tendemos como a disculpar las cosas que hace. Y pensamos, bueno, se habrá equivocado. Esto seguro que no lo ha hecho con mala intención. Pero hombre, ¿cómo va a hacer esto con mala intención mi hermano, mi hijo? No, hombre, no, esto es un error, seguro. Este amigo a quien quiero tanto, pues seguro que habrá metido la pata, pero él no es malo, si es un chico formidable. Cuanto más amamos a los demás, menos minuciosos nos volvemos para espiar sus pequeñas debilidades, menos exigentes nos volvemos con los detalles de su comportamiento, como que tendemos a comprenderlo todo y como que el cariño nos permite mirarles con benevolencia. Así es como mira Jesús a los apóstoles. También veíamos que así es como miraba Jesús a la multitud. Vio aquella multitud, recordaréis, y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor. Quizá, si nosotros hubiéramos tenido rayos X en la mirada y hubiéramos podido ver todos los pecados que tenían en el corazón todas aquellas personas, más que compasión habríamos sentido una cierta decepción. Pero bueno, pero qué gentuza, pero cuánta chusma, pero si es que el que no es mentiroso es un ladrón, y el que no es un ladrón es un vago, y el que no es un vago es un poco lujurioso. El Señor no mira así a las personas. Es tan bueno y nos quiere tanto que su mirada hacia nosotros siempre es mirada de amor y de compasión, siempre. Y por eso les dijo a los apóstoles esta frase: uno que está limpio solo necesita lavarse los pies, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y dijo aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar. ¿Quién es verdaderamente un dolor para el corazón de Jesús esa noche? Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote no es que tenga debilidades, flaquezas, imperfecciones. No, Judas Iscariote ha dado la espalda a Jesucristo. Judas ya no quiere saber nada con el Señor. Y lo ha traicionado. Y lo ha vendido. Y ahora está disimulando esa noche. Está queriendo aparentar que Él es uno más entre los apóstoles, cuando en realidad, interiormente, ya ha rechazado a Jesucristo. Y por eso les dijo Jesús a los apóstoles: y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Qué dolor para el Señor, ¿verdad? Esta escena de cenar con sus amigos a los que quiere tanto, pero al mismo tiempo sufrir la traición de uno de sus amigos más queridos. Tanto quería el Señor a Judas que lo llamó para ser apóstol. Y no contento con eso, le encargó de la economía de aquel grupo. Judas era el que llevaba los dineros de los apóstoles y del Señor. Hay que tener mucha confianza en una persona para darle todos los bienes materiales que uno tiene. Y eso es lo que hizo Jesús con Judas. Por eso le duele al Señor la traición de Judas. Os decía, todos los apóstoles se dejan lavar los pies y hay dos que tienen un comportamiento, podríamos decir, especial. Uno, Pedro, ya lo hemos visto. Exteriormente rechaza el lavatorio de los pies. Y él piensa, Pedro, que lo hace por humildad. No, lavarme los pies tú a mí, no, jamás. Tú eres muy grande, yo soy muy pequeño, en todo caso te los lavo yo a ti. A veces cuando uno quiere presumir de humilde es precisamente porque es un orgulloso. Y esto le sucede a veces a Pedro.
Y es que en todo da la nota. Y con su mejor intención quiere pasar por ser el más humilde de todos, cuando en realidad sigue siendo ese hombre bravucón que quiere amar a Jesús, pero que todavía no acierta a hacerlo como conviene. Pero hay un segundo apóstol que llama la atención su comportamiento en el lavatorio, y ese es Judas. Y llama la atención porque actúa al revés que Pedro. Pedro exteriormente llama la atención y monta un numerito, pero interiormente es un hombre que quiere apasionadamente a Jesucristo. Judas, por el contrario, exteriormente no muestra ninguna contrariedad. Ah, que me quieres lavar los pies a mí. Ah, pues bueno, pues sabrás, bien. Pero interiormente ha rechazado ya al Señor. Su comportamiento exterior, por tanto, es cínico, es hipócrita, está fingiendo. Qué humildad la del Señor de ponerse también a sus pies y lavarle los pies con el mismo afecto que a todos, a unas sabiendas de que Judas, desde lo alto de su estrado, donde está extendiendo las piernas para que Jesús le lave los pies, ya lo ha rechazado. Es tremendo. Jesús está como agotando su amor con Judas, expresándole de mil maneras que le sigue queriendo. Por eso ahora se pone de rodillas delante de él, por eso le lava los pies. Pero todo este esfuerzo extraordinario del Señor con él va a ser inútil, porque Judas interiormente ya no quiere a Jesucristo. Fijaos, porque antes os decía, hay un paralelismo entre el lavatorio de los pies y la Eucaristía. Y me parece que con esto que acabamos de ver de la conducta de Pedro y de Judas, también podemos sacar alguna conclusión. En la comunión viene el Señor a nuestro encuentro. Entra dentro de nuestro corazón. Como dice el Papa Francisco, la comunión no es un premio y una recompensa para los que ya son perfectos, sino que es medicina para los que somos débiles y pecadores. El Señor nos lava, nos cura, el Señor nos cuida, y en la Eucaristía Él viene a nosotros con esta intención preciosa de salvarnos, ¿no? Pero uno puede acercarse a comulgar de muchos modos distintos. Y este pasaje del lavatorio de los pies nos ayuda a entenderlo. Uno puede acercarse a comulgar como Tomás, Natanael, como Andrés, como Juan, como Santiago, con humildad, reconociendo qué bueno es Dios que se pone a mis pies, con agradecimiento y con amor. Y uno también podría, Dios no lo quiera, acercarse a comulgar como Judas. Eso es una comunión sacrílega. Cuando uno se acerca a recibir la comunión, pero interiormente vive en pecado mortal, porque ha rechazado a Jesucristo. ¿Qué importancia tiene todo esto, verdad? Estos meses, muchas personas que querríais comulgar, no podéis hacerlo, porque aunque los sacerdotes celebramos la misa a diario, están las parroquias cerradas y para evitar los contagios no se da la comunión a los fieles. Y muchos nos expresáis a los sacerdotes vuestro dolor y vuestra preocupación. Pero hombre, ¿pero cómo no puedo comulgar? Pero si yo lo necesito, Padre, nos dice mucha gente. Si para mí es vital recibir al Señor. Y lo creo porque a mí me sucede lo mismo. Pero fijaos, todo esto que estamos viviendo puede ser providencial. Puede ser que quizá el Señor nos esté haciendo caer en la cuenta de que nos habíamos acostumbrado a comulgar. Y quizá algunos
podíamos comulgar de cualquier manera, todos los domingos o incluso todos los días, quizás sin confesarnos o prepararnos adecuadamente, quizás sin caer en la cuenta suficientemente del regalo que es recibir a Jesús en la comunión. Si ahora está una persona unas semanas, unos meses sin poder comulgar, estoy convencido de que aunque eso no es algo deseable, sin embargo puede tener un efecto en su corazón muy positivo, que es el de valorar mucho más la Eucaristía y el de prepararse en adelante mucho mejor para recibirla. Quizá en muchos ambientes nos habíamos acostumbrado pues a no prepararnos convenientemente, a que las confesiones fueran, como suele decirse, de Pascuas a Ramos, y en el fondo a no valorar del todo el milagro que es tener a Jesucristo en nuestro corazón cada vez que comulgamos. Quiero, sin embargo, recordaros que nuestra Madre la Iglesia nos enseña que cuando uno no puede comulgar, puede hacer la comunión espiritual, que es una oración con la que le expresa al Señor el deseo de recibirle y que tiene la misma eficacia espiritual que la comunión sacramental. Naturalmente que en la medida de lo posible conviene comulgar sacramentalmente, pero cuando esto no es posible, y ahora no lo es, la comunión espiritual es muy valiosa. Y hay muchas maneras de expresarle al Señor este deseo. Comparto con vosotros una fórmula que a mí me ayuda con frecuencia. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Y aunque el Señor no viene a tu alma sacramentalmente, porque no comulgas en los labios, pero sí viene a tu alma espiritualmente y viene a ti. Esto es maravilloso. Y eso, fijaos, lo podemos hacer no solo una vez a la semana, sino todos los días. E incluso más de una vez al día. Rezar la comunión espiritual para tener al Señor con nosotros. Bueno, pues prosigue este Evangelio que estamos leyendo de la institución de la Eucaristía y les habla el Señor y les dice: ¿habéis visto lo que he hecho? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. De manera que Jesús es Maestro y es Señor de esta manera. Él no se sitúa, como veíamos al demonio en la meditación de dos banderas, en una grande cátedra de humo. No. El Señor es el Maestro y el Señor dando la vida por nosotros. Es Rey universal entregándose por nuestra salvación en la cruz. Es todopoderoso y Señor viniendo a nuestro corazón en la comunión. Y nos indica una tarea para vivir también nosotros, que es la de lavarnos unos a otros los pies, entendiendo que esto es también una expresión simbólica, es decir, entregarnos en servicio y amor a nuestros prójimos. Y entender que Dios ha puesto cerca de mí muchas personas porque quiere que me entregue a ellos y que les sirva. Qué importante es todo esto que estamos viendo hoy, ¿verdad? Bueno, y en ese momento ya, después del lavatorio de los pies, es cuando el Señor instituyó la Eucaristía. Y podéis recordar esa institución recordando las palabras que en la consagración pronuncia en nombre de Cristo el sacerdote. Pero os animo a que nos fijemos en otro detalle del que también nos habla este Evangelio de San Juan. Y es que ocurre la máxima expresión de amor del Señor por nosotros,
que es su entrega en la cruz y en la Eucaristía, a la vez que está sucediendo la traición de Judas. Es como si en una noche en la que lo que reina es el pecado, la mentira, la traición, el Señor hubiera querido que quedara especialmente patente su amor. Y por eso dice San Pablo cuando refiere a la institución de la Eucaristía: Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Recalca esto, la noche en que iba a ser entregado, como para ayudarnos a caer en la cuenta de que cuanto más malos hemos sido con Él, más bueno es Él con nosotros. Que cuantas más heridas recibe en su corazón por nuestros pecados, con tanta más misericordia nos ha tratado. Si abundante fue el pecado, dice en otro pasaje San Pablo, sobreabundante fue la gracia. Pero también recalca esto San Juan, porque cuando Jesús le dice a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, Judas se levantó y salió de la cena, y dice San Juan, era de noche. No solamente nos está diciendo qué hora del reloj era, que esto es evidente, si estaban cenando pues sería de noche. No, está como recalcando que en la calle hay oscuridad y tinieblas. En el corazón de Judas hay una negrura y una tiniebla completa, y que en ese momento en el que brilla la Eucaristía como luz para el mundo, como amor pleno de Cristo, el mundo se encuentra en tinieblas. Es tremendo esto, ¿verdad? En muchos sitios donde hay adoración eucarística, tienen costumbre de dejar el templo casi en penumbra e iluminar de una manera particular la sagrada forma que está en la custodia. Pues en la última cena estaba ocurriendo eso. Y es que alrededor de Jesús lo que hay es pecado. Lo que hay en el mundo es mentira, traición. Pero Jesús y ese pequeño grupito de sus amigos más íntimos están asistiendo a un milagro como no ha habido otro en la historia, que es el milagro del amor extremo de Cristo. La Eucaristía es el amor extremo de Cristo. ¿Hasta dónde has llegado en querernos, Jesús? Hasta la locura de quedarte en un trocito de pan en cada sagrario. No solo en las grandes catedrales, sino también en las parroquias de los pueblos y en las pequeñas ermitas y en las capillas de los hospitales. Ahí donde está el sagrario está Jesucristo. Y Él ha querido llegar a todas partes, a todos los continentes, porque quiere llegar a todos los corazones. Bueno, pues vamos en esta meditación, en este rato de oración, a acompañar a Jesús, que da la vida por nosotros y que la da en la Eucaristía. Sería un fruto precioso de estos ejercicios que saliéramos con una fe mayor en Cristo Eucaristía y con un amor más ardiente a Jesucristo Eucaristía. Bastaría con que uno solo de los ejercitantes pues dijera: yo no vuelvo a faltar un domingo a misa, cuando ya nos permitan asistir a la parroquia y mientras tanto viéndola por televisión. Eso bastaría para que estos ejercicios hubieran dado fruto. Bastaría con que una persona dijera: caramba, pero si yo tengo tiempo entre semana, ¿cómo me pierdo la comunión entre semana teniendo horas disponibles? Pues voy a ir a misa de lunes a viernes. Voy a comulgar. Bastaría con que uno dijera: yo no vuelvo a comulgar en pecado mortal. No quiero ser una herida para el corazón de Jesús. Antes de comulgar me confesaré. Bastaría con que uno solo
dijera, pero si hay una capilla de adoración eucarística en mi ciudad, en mi pueblo, en mi diócesis, pues me voy a apuntar a un turno de adoración y voy a tratar de acompañar a Jesús 1 hora a la semana. No puedo comprometerme más, pero 1 hora a la semana estaré ahí con Él, queriéndole y agradeciéndole ese amor extremo con el que Él se ha quedado en la Eucaristía. Solamente una cosa más. Seguramente nos damos todos cuenta, ¿verdad?, del paralelismo que encontramos entre la Eucaristía y el portal de Belén. Lo que vieron los pastores fue un niñito pequeño, blanquito, imagino, y dormido, silencioso. Lo que encontraron los pastores fue eso. No pensemos que vieron cosas más espectaculares. Y sin embargo se postraron y adoraron. La fe que se nos pide a ti o a mí en la Eucaristía no es una fe más grande que la de los pastores. Porque lo que vemos en la Eucaristía no es menos impresionante que lo que vieron los pastores. Tú y yo lo que vemos es al Señor, también en una sagrada forma que es blanca y silenciosa. Pero es Jesús, es el Señor, es nuestro Salvador y está vivo y su corazón late en el sagrario. Ojalá que en adelante reconozcamos más con gratitud este regalo que hemos recibido y acompañemos más con amor a Jesucristo en la Eucaristía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.